6 de cada 100 personas en El Salvador tiene su deseo expreso en el documento único de identidad de donar sus órganos al momento de fallecer. Pero entre la realidad y la voluntad hay decisiones familiares, condiciones médicas específicas y un sistema que aún enfrenta grandes limitaciones. Y me dijeron que mis 2 riñones estaban dañados. Entonces, yo lo que más estoy pidiendo es para un trasplante renal. Henry Fuentes, originario de Moncagua, San Miguel, lleva 2 años esperando una persona altruista que le permita un nuevo comienzo. Sus esperanzas descansan en un donativo de riñón del que le hablaron los médicos tras su diagnóstico de insuficiencia renal crónica en 2023. Necesito comenzar con el proceso de diálisis lo más pronto posible, porque, bueno, yo también les hablé acerca del trasplante. Me dijeron de que tenía que hacerme la diálisis y que tenía que tener un donante, y hasta la fecha no he encontrado a nadie que quiera donarme un riñón. Y pues yo necesito que me ayuden con un trasplante de renal, porque no es fácil tener un hijo así enfermo. Todo ha sido cuesta arriba. A sus 27 años ya abandonó sus estudios por las innumerables visitas médicas y tratamientos que su enfermedad conlleva. A mediados del año perdí esa oportunidad porque me enfermé, entonces perdí la beca y luego quise volver a reintegrarme en otro proceso, pero me dijeron de que ya no podía. Como Henry, hay alrededor de 52,000 pacientes diagnosticados con insuficiencia renal crónica en El Salvador. Un poco más de 3,382 reciben sus diálisis. Sin embargo, los especialistas insisten que la mejor alternativa para mejorar su calidad de vida es el trasplante de órganos. Más trasplante se haga, los pacientes van a ser menos, por supuesto, que estén en diálisis. En diálisis de verdad tienen un 80% de recuperación, pues sí, pero falta un 20%. Y para la persona, pues en el trasplante que estamos en 99.5, 10. ¿Por qué no son completos? Porque tiene que cuidarse siempre también, pero... Y aunque es lo más recomendable, no siempre es posible, a pesar que en El Salvador existe una ley especial sobre trasplantes, tejidos y órganos humanos vigentes desde el 2023 y reformada en 2025. Algunas metas que aún estamos por alcanzar. Dentro de ellas, siempre nuestra mira inmediata es la donación cadavérica, pensando en riñón, pensando en córnea, probablemente en otros órganos también. Necesitamos para todo esto bastante apoyo de lo que nosotros conocemos como el área inmunológica de los trasplantes. Esto quiere decir diferentes pruebas que se realizan tanto al donante como al receptor. En el país, más de 456,000 personas, es decir, un 6% de la población, han dejado constancia de su intención de donar órganos al momento de fallecer al tramitar su documento único de identidad. Esto según el Registro Nacional de las Personas Naturales. Sí, bueno, están buenos. Los dono para salvar una vida. Que sí. ¿Por qué motivo? Para darle vida a otra persona que lo necesita. Nunca lo había escuchado, la verdad, hasta este momento que usted me lo comenta. Anteriormente no sabía que hacían esa pregunta, la verdad. Sin embargo, esta cifra contrasta con la realidad. Desde 1985, cuando se realizó el primer trasplante, apenas se han contabilizado cerca de 1,100 procedimientos en total en todo el sistema público de salud, 900 de ellos en el Instituto Salvadoreño del Seguro Social. ¿Cuál evolución ha sido? Bueno, los primeros años eran pocos. Ya estos últimos años ese valor, gracias a Dios, ha ido incrementando por las diferentes instituciones. Entonces, ¿qué es que el Seguro Social? Pues ha sido pionero en el trasplante renal. Ha sido, el que más ha practicado trasplantes. Estamos hablando que llevamos más de 900 trasplantes desde 1985, que inició el programa.
todo este tiempo atrás se ha hecho una buena cantidad de trasplantes, continuamos haciendo, no con la misma cantidad que estábamos haciendo antes, pero que se continúa realizando. A nivel nacional somos la única institución que realiza este tipo de procedimientos. En términos generales existen dos tipos de donación, la del donante vivo y la del donante cadavérico. Este último es cuando la persona tiene muerte cerebral o encefálica, es decir, que el cerebro ha dejado de funcionar de forma irreversible, pero que el corazón sigue latiendo gracias a un soporte artificial. Esto permite que los órganos sigan recibiendo oxígeno y sangre. Hay un momento que el paciente desde el punto de vista cerebral no responde. Y si el corazón está bien, el pulmón está bien, la presión arterial se manifiesta y todo el riñón funcionando. Entonces, desde ese punto de vista, ahí a ese se le llama paciente, se le llama cadáver, aunque no ha muerto, que el corazón está palpitando, pero si tiene una muerte ya del centro, del centro del sistema nervioso, el encéfalo que se llama, entonces eso lo debe demostrar un equipo de especialistas. Una vez lo demuestran así, ya nosotros como nefrólogos de trasplante procedemos a seguir ese paciente en esas condiciones, a prepararlo bien para que esté con su presión arterial correcta, con sus líquidos correctos, preparándolo para ser un donador renal. Que la persona está caliente, es una persona que aparentemente está viva, pues, ¿verdad? Porque su piel, su temperatura corporal es normal. O sea, es una persona que lo único que tiene, por así decirlo, ¿verdad?, es la muerte cerebral, que prácticamente es lo que le da conciencia a la vida. Le da conciencia a las personas. Este modelo es el que predomina en países con sistemas más desarrollados, ya que permite ampliar significativamente la disponibilidad de órganos y reducir la lista en espera. En El Salvador no hay registro alguno de esta índole. Por hoy en nuestro país la única donación es de donante vivo relacionado o no relacionado, ¿verdad? Relacionado es que sea familiar de esta persona y no relacionado un amigo o cualquier persona que le vaya a donar. Y aunque en teoría la ley vigente desde el 2023 establece claramente en sus artículos la figura de donante fallecido, en la práctica el sistema no despega por la falta de acceso inmediato a la información sobre la voluntad del donante, porque no siempre está disponible en documentos de consulta rápida ni en sistemas hospitalarios integrados, lo que implica su verificación en momentos críticos. Cuando uno saca por primera vez el DUI, pues definitivamente a uno le preguntan si quiere ser donante. Lo que pasa es que no es algo muy accesible para uno que va a hacer el trasplante porque no está plasmado en el DUI, no está plasmado en ningún papel. Además, en situaciones que requieren actuar con rapidez, como durante la madrugada o en días no laborales, el proceso es aún más engorroso. Si, por ejemplo, fue un periodo de vacaciones o fue una madrugada, ¿quién nos va a ir a abrir las oficinas de recursos naturales como para ir a buscar si él dijo sí o no quería ser donante? Entonces, esa vía no es viable definitivamente. A esto se suma que la autorización final recae en la mayoría de casos en la familia. Si los parientes no están de acuerdo, el procedimiento no se realiza, aun cuando el fallecido haya expresado su intención. No solamente es de preguntarle al paciente si quiere, usualmente quien decide de eso son los familiares. Claro, lo que está ahí que dice sí, yo soy O positivo y puedo donarlo, pues tiene alguna razón. Que sea oficial, no creo. O sea, al final la persona o el donante en este caso, o la persona que tiene muerte cerebral ya no puede decidir por sí misma. Entonces es la familia que también tiene que darse el visto bueno para que esta persona, para que sea tomada en cuenta en la donación. Y no hay una lista oficial de pacientes en espera de ser trasplantados. Es bien difícil dar un número exacto. ¿Por qué? Porque no necesariamente todas las personas que tienen enfermedad renal crónica y que se les hace diálisis pueden involucrarse en una lista de espera. Si hiciéramos números gruesos, tendríamos que primero definir quiénes podrían optar a un trasplante, porque hay pacientes que aunque tengan la enfermedad renal crónica, difícilmente se les va a poder ofrecer uno de ellos, ya sea porque tienen otras enfermedades que son graves,
tienen de base quizás un cáncer o tienen otras complicaciones que nos impedirían realizarlo este tipo de tratamientos. Y tampoco existe un banco de órganos sólido como tal debido a que los órganos no pueden almacenarse por largos periodos. A diferencia de la sangre, estos tejidos son altamente sensibles y deben ser trasplantados en un margen de tiempo muy reducido para poder seguir siendo viables, lo que obliga a que todo el proceso, desde la extracción hasta la implantación, se realice con rapidez. No tenemos una lista todavía de registro de donantes, porque casi siempre las listas como donantes efectivos que puedan optar a hacer este tipo de procedimiento se refieren a donación cadavérica. O sea, yo me anoto como para que cuando fallezca pueda donar mis órganos y puedan verse personas favorecidas con ellos. Hay algo que hay que aclarar, es que no existe un banco de órganos sólidos, o sea, aquello de que vamos a hacer un banco de órganos, de que iba a estar colgado un riñoncito esperando 5 días, 6 días a que aparezca un receptor. No, cada órgano tiene un tiempo de vida una vez no está pasando oxigenación sobre ese órgano. Cada órgano tiene un tiempo límite específico fuera del cuerpo. Por ejemplo, el corazón y los pulmones deben ser trasplantados en un periodo aproximado de 4 a 6 horas. El hígado puede mantenerse viable entre 8 y 12 horas. El páncreas hasta 12 horas y los riñones, que son los más resistentes, pueden conservarse entre 24 y 36 horas. Estos tiempos comienzan a correr desde el momento en el que se extrae el órgano, lo que reduce significativamente las posibilidades si no existe una logística eficiente. Son órganos vitales y que no pueden estar mucho tiempo sin que estén oxigenados. ¿Sabías que el 82% del contenido consumido en Internet es audiovisual? Las herramientas de producción audiovisual son una necesidad en nuestros días. Estudia el diplomado en producción audiovisual en la escuela RSM. Aprenderás desde la estructura del guión hasta la producción de podcast, contenidos para televisión, redes sociales y producciones en vivo. Inscríbete hoy mismo. Aprende y emprende en la escuela RSM, el primer medio escuela. ¿Sabías que el 75% de las personas juzgan la credibilidad de un negocio por su presencia digital? El marketing digital es esencial en nuestros días. Estudia el diplomado en marketing digital en Escuela RSM. Aprenderás desde la creación de campañas publicitarias, storytelling y presentación de estrategias digitales. Inscríbete hoy mismo. Aprende y emprende en Escuela RSM, el primer medio escuela. Con Noticiero Hechos te informas en las redes sociales. Puedes informarte en vivo en X, Facebook, y YouTube. La noticia en 360 grados con la credibilidad de Noticiero Hechos. O sea, estuve 2 años y 2 meses haciéndome la diálisis, limpiándome la sangre. Tras pasar días y horas en hospitales, Raúl Pérez hoy únicamente acude a controles periódicos. Forma parte de los cerca de 900 pacientes que han recibido un trasplante renal en el Instituto Salvadoreño del Seguro Social desde que se realizó el primero. Un gran alivio, sí, eso era cosa de que ahí estaba yo en un paso de muerte, porque esa enfermedad, si se le sube, ¿cómo llama? El potasio ya no le trabaja, entonces se le dispara y entonces cuando viene usted se le sube y puede quedar de un infarto. Se encontraba en la etapa 5 de la insuficiencia renal crónica, la fase más avanzada de la enfermedad, cuando recibió la noticia de que existía una posible opción de donación. Sin embargo, el camino no fue inmediato ni tampoco sencillo.
Pone a pensar de que dónde lo va a encontrar. Pero Dios hace el milagro y Él va ahí. Yo no tenía seguro, Él no tenía seguro. Por medio de un pequeño taller que yo tengo, me dijeron que lo podía conseguir. Muchos de mis compañeros que estaban ya no viven porque no recibieron el trasplante, fallecieron. Durante aproximadamente 8 meses, tuvo que someterse a una serie de evaluaciones médicas para determinar su compatibilidad y las condiciones para su trasplante, todas realizadas en el sector privado ante la necesidad de obtener resultados con mayor rapidez frente a los tiempos de respuesta del sistema público. El donante lo mandé a hacer el examen de compatibilidad fuera del seguro. Ya cuando me dijeron que eran compatibles, entró el seguro y ahí duró desde febrero hasta septiembre todo el tratamiento de exámenes que le hacen para llegar hasta el final de la operación. Cuando ya encontré el donante, hicimos un tiempo de 7 a 8 meses para hacer todos los exámenes a mí y al donante, todos los exámenes necesarios. Han pasado ya 13 años desde su trasplante y aunque su vida cambió, especialmente por las dietas, los controles médicos y el uso permanente de medicamentos, su estado de salud es mucho mejor. Ha logrado retomar su rutina y mantener estabilidad gracias a estos cuidados. Ahora me siento normal como antes, lo único que como hay cosas que me han reprimido no tomar, por lo menos, por ejemplo, nances, mariscos, conchas, algo así, camarón, pescado así, pero eso no puedo tomar, no puedo comer ni como llama, carne de res. Antes de llegar allí sí sufrimos con él, es un sufrimiento. Y desde que le dicen que usted tiene eso, sin tratamiento lo que dura son 3 meses, 4 meses. Pero de ahí con diálisis puede durar unos cuantos años. Pero ya con el trasplante, él ha tenido una vida, sí, él no tiene que trabajar, hacer fuerza. En muchos casos como el suyo, la esperanza de vida puede extenderse por más de una década e incluso varias, siempre que existe un seguimiento adecuado y adherencia al tratamiento. Como el riñón es el que más se trasplanta a nivel del mundo, es el que más se ha estudiado y tiene una sobrevida que es muy grande. Tenemos pacientes o han habido pacientes tanto localmente como internacionalmente que han tenido más de 30, 35 años de sobrevida con su injerto. Los otros órganos probablemente que son menos, ¿verdad? Mucho menos que el trasplante de riñón, pero sus sobrevidas no son despreciables, sobre todo que mejoran la calidad de vida de las personas que los reciben. Actualmente los trasplantes renales representan tasas de éxito superiores al 85% en el primer año. Este porcentaje se basa principalmente en la supervivencia del órgano trasplantado y del paciente y está directamente relacionado con factores como la compatibilidad entre donante y receptor, la calidad del procedimiento quirúrgico, el control médico posterior y además la disciplina del paciente en el cumplimiento del tratamiento indicado. Y más que todo, cuando hacemos a esta persona la preparamos. Los 2 pacientes deben ser preparados para ver si son candidatos. El uno para recibir y el otro para donar. Esa es así las leyes generales del trasplante. Entonces en eso estamos, ¿verdad? El paciente O positivo le puede donar a cualquiera. Pero el paciente O positivo, donador, que quiera donarle, le puede donar a cualquier tipo, sea RH positivo o negativo. No hay problema ese. Para su abordaje se han destinado $3.64 millones de acuerdo con el Plan Estratégico Intersectorial para el Abordaje Integral de la Enfermedad Renal Crónica 2024-2028 y busca ampliar la capacidad del sistema de salud ante el creciente número de pacientes que requieren un trasplante como tratamiento definitivo. Sin embargo, el panorama de los trasplantes es limitado porque aparte del riñón únicamente se realiza el de córnea y de cabello. El Salvador, como país que realiza trasplantes, necesitamos todavía impulsos más grandes con respecto a todo esto.
Si lo ponemos comparado con otros países donde se trasplantan una gran cantidad de órganos, nosotros estamos básicamente haciendo trasplante de riñón y ocasionalmente de córnea. El de córnea casi siempre se hace de forma privada, no se hace en instituciones por el momento. Cada trasplante renal le cuesta al Estado entre $25,000 y $50,000. Es un equipo multidisciplinario, no solamente es el nefrólogo, sino que estamos hablando del urólogo, estamos hablando del cirujano vascular periférico y los ayudantes de estos. Y son dos equipos, el que está extrayendo el riñón, por ejemplo, del donante, y el equipo que está operando al receptor. No así el órgano tiene que ser donante vivo relacionado o no relacionado. Aquí no puede, eso significa tráfico de órganos o venta de órganos, y obviamente eso está prohibido en el país. Entonces una persona no puede venir y asumir que ahí va a ir el costo del órgano, porque ese no está en venta. Las esperanzas se vuelven nulas para pacientes con enfermedades graves de la sangre o el sistema inmunológico, como las leucemias, los linfomas, anemias o mieloma múltiple, porque no existen procedimientos en el país para trasplantar médula ósea. Aunque está regulado en la ley, los pacientes se ven obligados a buscar atención en el extranjero, en países como Colombia, España o México, donde este tipo de procedimientos sí está desarrollado, pero implica costos elevados que pueden superar los $75,000 y $100,000. No, bueno, sí hay órganos que no los hacemos como trasplante acá, pero buscar en el extranjero no es tan sencillo como se puede decir, porque cada país tiene sus propios requisitos como para llegar a hacerse un trasplante. El Centro Nacional de Trasplantes proyecta ampliar en los próximos años la capacidad del país en materia de trasplantes, con la incorporación progresiva de nuevos procedimientos que actualmente no se realizan. Sin embargo, la visión que se tiene es hacer de córnea, hacer de células hematopoyéticas, probablemente más adelante hacer de hígado, e ir viendo cómo nos desarrollamos para ir ampliando el número de órganos a trasplantar. Pero nosotros prácticamente solo tenemos experiencia en trasplante renal, es muy poco, acá en el país pues nunca se ha hecho trasplante hepático ni tampoco de corazón y pulmón, que es el otro trasplante que también se hace, así que no pudiéramos ir más allá. España, por ejemplo, que es el país que nos ha aceptado para prepararnos para la procuración de órganos, ellos sí trasplantan otro tipo de órganos, tienen una gran experiencia y lo hacen, por ejemplo, de una persona de 80 años a una persona de 80 años. Según expertos a nivel internacional, el tiempo promedio de espera para un trasplante puede rondar los 7 años. Sin embargo, en El Salvador no existen cifras oficiales claras que permitan dimensionar cuánto tiempo permanece un paciente en la lista. Igualmente es variable. Como nosotros solo hacemos de trasplante de donación viva en este momento, aunque estamos luchando para que prontamente podamos hacer donación cadavérica, depende mucho si el paciente tiene o no tiene un donante. Y como es donante vivo, generalmente les estimulamos a que a través de sus hermanos, padres o hijos mayores de 18 años pudieran ser como las mejores opciones para recibirlo. En Estados Unidos la lista de espera muchas veces anda tengo que esperar de 7 a 9 años para esperar un órgano. Aquí yo creo que quién sabe, porque va a haber que educar a la gente de que confíe en el programa, de que se está pidiendo órganos de alguien que ya falleció. En medio de esa incertidumbre, Henry continúa aferrado a la esperanza de que aparezca un donante altruista que le brinde una oportunidad de vida. Mientras tanto, la historia de Raúl ofrece un contraste, un ejemplo concreto de cómo un trasplante no solo prolonga la vida, sino que puede transformarla por completo. No, pues yo solamente les digo que si alguien tuviera el gran amor como para dar vida, ¿verdad? Porque donar un riñón es dar vida. Entonces, yo el mensaje que les daría es que, bueno, Dios se los va a pagar y Dios los va a bendecir más, porque no cualquiera hace un acto así tan
sublime, por así decirlo. En los últimos 25 años, 31.607 salvadoreños murieron habiendo firmado el sí a la donación en su DUI. Fueron 31.607 oportunidades de vida que se dejaron pasar, permitiendo que la voluntad de los fallecidos se enterrara con ellos por falta de protocolos operativos y valor legal de esa firma.